la hemos titulado El reconocimiento exterior y el desarrollismo, iría del 53 hasta el 69 y viene marcado por estos dos elementos. En política, sobre todo a nivel exterior, el franquismo consigue volver bueno, a la senda internacional, a estar aceptado internacionalmente, básicamente porque la situación le es favorable, con el desarrollo de la Guerra Fría, donde Estados Unidos tiene como gran enemigo al comunismo representado por la Unión Soviética. Un país tan claramente anticomunista como España, la España de Franco, pues se convierte en un aliado interesante. Por eso, a partir del año 53, que iniciamos en esta etapa ahí, porque se producen dos elementos fundamentales para el franquismo a nivel de su reconocimiento internacional. Uno es el concordato con la Santa Sede, es decir, el acuerdo con el Vaticano, que ayuda al franquismo a ser aceptado por la opinión internacional católica, y los otros serán los acuerdos bilaterales con Estados Unidos. Estados Unidos ve en España la posibilidad, entre otras cosas, de establecer bases militares, pues como las que conocéis de Rota, Morón, Zaragoza, etc. Estos acuerdos con Estados Unidos y con el Vaticano propiciarán que en 1955 el franquismo pase a ser admitido en la ONU y por tanto pase a ser reconocido internacionalmente. Aquí vemos una fotografía de Franco recibiendo al presidente estadounidense Eisenhower en 1959. A nivel económico, el otro elemento clave, quizás el más clave en esta época, va a ser el llamado desarrollismo. A ver, poco a poco, desde el franquismo se empieza a ver que obviamente la política económica está siendo un desastre y que hay que hacer algo para cambiarlo. Así que Franco decide cambiar de gobierno y formar lo que se llama el gobierno de los tecnócratas. Se refiere a una serie de gente que viene de la órbita del Opus Dei, de la Iglesia, pero muy, muy formados y que tienen una visión más moderna de la economía, de una España integrada en el circuito internacional, donde ahora ya sí está políticamente aceptada. Entonces, estos tecnócratas van a llevar a cabo el llamado Plan de Estabilización, que se aprueba en 1959. Tenéis una explicación en este vídeo, que está en la siguiente página, que os recomiendo, muy cortito, pero os recomiendo que lo veáis porque lo explica bien. Básicamente el plan de estabilización, resumiendo mucho, lo que buscaba era poner fin a la autarquía y promover desarrollo económico en un país que está dentro de los circuitos internacionales y un país que fomenta el desarrollo industrial y sobre todo la inversión extranjera. De hecho, las bases sobre las que va a crecer, que va a crecer mucho económicamente desde los 60 hasta principios de los 70, España será uno de los países cuyo Producto Interior Bruto más crezca del mundo occidental. Va a ser un crecimiento basado sobre todo en el turismo, en la emigración de mucha gente que va a salir fuera, lo que le permitirá bajar el paro, no haya prácticamente paro, y recibir muchas remesas, es decir, dinero enviado desde el extranjero, en divisa extranjera, en moneda extranjera, hacia España, y la inversión extranjera. España se convierte en un buen país para invertir, con una mano de obra barata, muy poco reivindicativa, porque obviamente el tema de los sindicatos está muy controlado, entonces empieza a haber una inversión extranjera importante. Como os digo, aquí hay varios vídeos que debéis ver, este del plan de estabilización, que es bastante corto, este del turismo, que tuvo una influencia enorme en España a nivel económico, pero también social, ayudó a ir cambiando las mentalidades, se vieron otras formas de vivir, sobre todo, por ejemplo, las mujeres que venían, pues tenían una situación obviamente muy distinta a las mujeres que había en España. Recomiendo que veáis esos dos vídeos. Con el desarrollismo se llevó a cabo también entre los elementos que se pusieron en marcha los llamados planes de desarrollo, es decir, era una serie de objetivos que había que cumplir, y lo que se buscaba era estimular el desarrollo industrial, sobre todo en algunas áreas deprimidas. Eh, ¿Fue exitoso? Bueno, a media, es bastante relativo este éxito. Contribuyó, es verdad que en algunos sitios sí desarrolló un poco industrialmente, un caso sería por ejemplo aquí el polo químico de Huelva, en Andalucía, pero en general aumentó la desigualdad regional, los salarios no crecieron al mismo ritmo que el resto de la economía, y aunque hubo mayor producción, pero no mayor productividad, porque no había mucha tecnología. Entonces, bueno, tuvo
sus claroscuros. Aquí vemos, como os digo, el polo químico de Huelva, que fue un ejemplo de actuación de los planes de desarrollo. En cuanto a la política, pues bueno, la verdad es que el régimen cambió poco. Aprobó algunas cosas como la ley orgánica, que ya vimos, o la ley de prensa en 1966, que aunque no suprimía la censura a posteriori, es decir, si algo que se publicaba no se consideraba adecuado, se podía censurar, pero sí eliminó la censura a priori, no había que pasar tantos trámites para publicar cualquier cosa. Pero en general el franquismo se movió poco. Sí, lo que sí se movió fue la oposición. Aquí tenéis, veis el enlace este en azul, tenéis un cuadro sobre con todos los movimientos sociopolíticos que hubo en la época. Básicamente el movimiento obrero, el movimiento universitario, hubo unos sucesos bastante importantes en 1956, incluso la iglesia, que fue uno de los pilares del franquismo a partir de finales de los 60, cuando se aprueba el Concilio Vaticano II, que es una visión bastante más progresista de la Iglesia, empieza a alejarse una parte de la jerarquía eclesiástica, o incluso más que la jerarquía de los sacerdotes de barrio y demás, empieza a alejarse algo del franquismo. Y la oposición intenta reunirse, se reunió en Múnich en 1962, lo que la propaganda franquista llamó el contubernio de Múnich. Contubernio es una palabra con un matiz negativo, ¿no? De una agrupación de gente que no es de fiar. Pero bueno, lo que sí demuestra es que en los 60 hay poco movimiento político, hay pocos cambios en el franquismo, pero la oposición a distintos niveles sí empieza a moverse y a organizarse. ¿Vale? Aquí tenéis un vídeo que también es interesante ver, con la movilización de Comisiones Obreras, un sindicato que ya no es un sindicato vertical y que aparece en esta época, y que os recomiendo también que veáis. A nivel social, lo más importante de esta época son las emigraciones, tanto fuera de España como dentro. Fuera se van sobre todo a Francia, Alemania y Suiza, y dentro desde las zonas rurales a las grandes ciudades. ¿Vale? Eso va a marcar toda España. Aparte aparece una nueva generación, la llamada generación Yeye, que bueno, sin ser, estamos en los años 60, no tiene nada que ver con ni el movimiento hippie que hay a finales de los 60 en Estados Unidos y demás, pero sí es una nueva generación que ya no tiene el trauma de la guerra, que ha nacido después de la guerra y que anhela, pues bueno, una forma distinta de vivir, empieza a llegar algo de música pop desde fuera, los Beatles y demás, como veréis en algún vídeo. Y bueno, hay ciertos cambios. También a nivel social será muy importante la aparición del televisor. Se populariza en los años 60, Televisión Española empieza a transmitir en los años 50, pero se populariza en los años 60. Aquí tenéis muchos vídeos que creo que son interesantes. Una foto de migrantes españoles que van a Holanda. Aquí tenéis un vídeo de una canción famosa, Juanito Valderrama, El emigrante. Estas canciones las escuchaban de verdad los emigrantes fuera y obviamente le entraba una pena terrible del país que habían dejado atrás. Resume bien, bueno, la situación de mucha gente. Tenéis este interesante que lo veáis, cómo se recogió la visita de los Beatles a España. Si lo veis, veréis cómo la prensa, obviamente, la televisión española controlada por el franquismo lanza bastantes pullas a los Beatles. Aquí veis algunos de los grupos que triunfaban en esta época. El Black is Black, que fue una canción famosísima. El Cuéntame de Fórmula 1, que supongo que conoceréis por la serie. Y bueno, me interesa que veáis pues, publicidad de la época. Esto es el anuncio del 600, que es el coche símbolo del año 60. Y aquí una publicidad muy interesante para que veáis la posición de la mujer en la sociedad franquista. Os recomiendo que veáis los dos anuncios. El primero es machista, pero el segundo ya es tremendo. Sería interesante que los vierais, ¿vale? Bueno, vamos a acabar con el final del franquismo. También elegimos, siempre se elige algún año, no al azar, sino buscando hechos significativos. Al final, el franquismo se suele situar entre el 69 y el 75, otra gente lo limita a 72, 73, 75, pero bueno, en el 69 hay dos hechos fundamentales. Uno es que Franco va a nombrar sucesor con jefe de Estado al príncipe Juan Carlos, lo que parece que va a ser una continuación del franquismo, después veremos que no, y estalla el escándalo Matesa. Tampoco hace falta que entendáis mucho de qué fue el escándalo, pero sí la importancia que tiene, porque que estalle un escándalo en una dictadura significa que esa dictadura tiene problemas internos. Porque claro, para que ese escándalo llegue a la prensa y dejen publicarlo, hay una parte de esos miembros de la dictadura que quieren que ese escándalo estalle.
Y es que ya empezaba a verse la lucha interna entre dos bloques dentro del franquismo, los llamados aperturistas, partidarios de ir, bueno, rebajando un poco el nivel dictatorial o de control de la dictadura y hacer determinados cambios, sobre todo para ser mejor vistos en el exterior, y los llamados del búnker, aquellos que no quieren ningún cambio. En un principio serán estos del búnker, los partidarios no cambian nada, los que ganarán esta batalla política, y el gran representante de esta tendencia, Carrero Blanco, se convierte en presidente del gobierno. Franco se queda ya solo como jefe de Estado, ya en su último año de vida, está mayor y solo quiere, bueno, no quiere tener que estar en el día a día, y nombra presidente a Carrero Blanco. Y Carrero Blanco es asesinado por ETA en 1973, finales del 73. ¿Vale? Esto va a acelerar la descomposición del franquismo. Aquí tenéis vídeo que debéis ver, nombramiento del príncipe Juan Carlos, por entonces príncipe Juan Carlos, después rey como sucesor, y este sobre el atentado de Carrero Blanco, en el que se explica muy bien la importancia de Carrero Blanco y el atentado que comete ETA y cómo eso va a afectar al régimen franquista. Además, no era lo único que estaba pasando. En esta época final, pues empieza a haber juicios contra sindicalistas, el proceso 1001, hay algunas penas de muerte que se dictan contra miembros de los grapos y demás, y empieza a haber señales de que el régimen se está, se está desmoronando. Por ejemplo, desde el 71 la iglesia la dirige el cardenal Tarancón, que se va alejando poco a poco del franquismo. Empiezan a renovarse los partidos políticos de la oposición, el Partido Comunista, que es el mejor organizado en este momento, el PSOE se renueva en el Congreso de Suresnes cuando aparece Felipe González, es decir, empieza a haber una serie de cambios preparándose ya para el final del franquismo. Aquí quiero que veáis, este vídeo es muy interesante para que veáis la tensión que se respiraba. Este es el entierro de Carrero Blanco al final del año 73. Escucharéis unos gritos que dicen Tarancón al paredón. Son de gente de extrema derecha, del búnker, franquistas acérrimos que no ven nada bien la posición que está tomando el cardenal Tarancón, siendo crítico con el franquismo. ¿Vale? Ya digo que el franquismo está muy debilitado, se agudiza la represión, de hecho hay la ejecución de Salvador Puig Antich en 1974, que es muy famosa, y el propio contexto internacional es cada vez más desfavorable para el franquismo. En Portugal, donde había una dictadura prácticamente coetánea a la franquista con Salazar, hay una revolución pacífica, la Revolución de los Claveles, que va a acabar con la dictadura en abril del 75, y en octubre del 75, un mes antes de que fallezca Franco, hay una marcha verde, lo que se conoce como la Marcha Verde de Marruecos, por la que el rey de Marruecos manda a población civil para que marche y ocupe el Sáhara. Es una señal también de que ve debilitado el régimen y sabe que el franquismo no va a poder hacer nada en contra de eso. Finalmente, el 20 de noviembre del 75, fallecerá Franco. Como digo, le sucede Juan Carlos de Borbón, no Borbón, como ponéis, me he equivocado, y decían que todo estaba atado y bien atado para el franquismo, es decir, que los propios franquistas creían que todo iba a continuar igual que hasta entonces. Sin embargo, como veremos en el siguiente tema, en el de la transición, no será precisamente así, ¿vale? Aquí tenéis un vídeo en el que explica el tema de la Marcha Verde, que es interesante para que lo veáis, y aquí tenéis el comunicado de Arias Navarro, eh, comunicando el fallecimiento de Franco. Y con esto, pues, habríamos acabado el tema. ¿Vale?